necesario analizar la efectividad de nuestra estrategia. Pero antes es necesario analizar las posibles resistencias y problemas que la comunicación presente en la comunidad. Es por esto que previamente para nuestra estrategia de comunicaciones hemos identificado unos indicadores. Estos buscarán medir la efectividad de la estrategia de comunicaciones diseñada para el MIR. Pero a su vez, estos indicadores necesitan artefactos o instrumentos para recolectar la información necesaria que llevará a determinar la efectividad de esta estrategia. ¿Qué artefacto nos podría servir para esto? Encontramos una respuesta muy sencilla en la plataforma QuickTabSurvey. QuickTabSurvey es una aplicación inteligente en la recolección, análisis e interpretación de información para lograr entender las expectativas de las personas frente a un tema específico. Funciona en dispositivos móviles como smartphones y tablets, incluso sin contar con acceso a internet, lo que la convierte en una versátil herramienta para ser usada en lugares remotos y de difícil acceso a la tecnología. El primer paso es diseñar nuestra encuesta. Esto nos llevará solo unos minutos gracias a los tipos de preguntas con que cuenta QuickTabSurvey. Son alrededor de 35. Incluye la escala de Likert, preguntas de selección múltiple o preguntas abiertas. El segundo paso es descargar nuestra encuesta en los dispositivos móviles que usaremos para la recolección de datos. Ya descargada en nuestros dispositivos, procedemos a practicar la encuesta en cualquier lugar, con o sin internet. Contamos con ventajas adicionales como capturar firmas, tomar fotos o geolocalización de cada lugar donde practiquemos la encuesta. Otra de las grandes ventajas de esta aplicación es el análisis de datos en tiempo real. Es posible acceder a la información cada vez que sea necesario e incluso descargar reportes o informes de manera instantánea en cualquier tipo de formato. QuickTabSurvey es una herramienta escalable, lo que permite conectar la cantidad de dispositivos que sea necesaria, todo dependiendo de la envergadura del proyecto. Esto nos permite contar con una visión global del estado de la estrategia y lo que sea susceptible de cambiar para garantizar su mejora. Created using Powtoon.